Dicho esto, ahora sí, muy buenas noches, mi querido amigo Darío Pignotti, nuestro corresponsal desde Brasilia. Carloncho y queridos amigos de Radio Universidad, la semana pasada nos comunicamos de forma muy breve, urgente, para hacerles conocer que el presidente Jair Bolsonaro había resuelto dimitir a los tres jefes de las Fuerzas Armadas y al ministro de Defensa, el general Fernando Acevedo y Silva, lo cual horas después desató una crisis militar política o político-militar. El orden de esas dos expresiones hablan de un gobierno y de un régimen cívico-militar o militar-cívico. Así las cosas en este sistema político que cada vez más se asemeja a una democracia en vías de extinción. Pues bien, esa crisis que descabezó a los jefes de la Armada, el Ejército y la Aeronáutica, dio lugar al nombramiento de una nueva cúpula y de un nuevo ministro de Defensa, el general Walter Sousa Braga Neto. Este último, alguien muy vinculado con Bolsonaro y que en su hora fuera interventor militar del estado de Río de Janeiro. No es ese un dato menor, dado que toda la vida política y la vinculación de Bolsonaro al paramilitarismo vienen de Río de Janeiro. ¿Es este un episodio que debilita o que favorece a Bolsonaro? ¿Se acerca el gobierno a sus horas finales o puede haber un autogolpe? Son preguntas cuya respuesta no tenemos, pero que han estado en los análisis más serios y en las especulaciones del mundo político aquí en Brasilia. ¿Qué pasa con el régimen instaurado en Brasil luego de dos golpes de Estado? El que derrocó a Dilma Rousseff en 2016 y aquel que impidió en 2018 que Luis Ignacio Lula da Silva fuera candidato a la presidencia en comicios donde 2 meses antes de la votación el líder del Partido de los Trabajadores contaba con algo así como 20 puntos de ventaja sobre Bolsonaro. Pues bien, el descabezamiento de la cúpula militar y del jefe de la cartera de defensa indica que Bolsonaro está ciertamente entre las cuerdas por varios motivos, pero el más importante de ellos es el crecimiento descontrolado del número de muertos y de infectados debido al coronavirus, consecuencia esto de una pandemia en términos epidemiológicos muy grave, pero fundamentalmente a la estrategia de Bolsonaro de actuar de manera omisa ante la dolencia, toda vez que saboteó la compra de vacunas, ataca a los gobernadores que decretan mecanismos de aislamiento sin que lleguen a ser lockdowns y sabotea medidas de profilaxis, como por ejemplo el uso de la máscara o del tapabocas, algo a lo que él se rehúsa y frente a lo cual llegó a firmar un decreto prohibiendo que el tapabocas sea de uso obligatorio en las reparticiones públicas. Esta apuesta demencial hizo entonces que la curva de fallecimientos y de contagios se disparen al cielo, que Brasil ya haya superado los 331.000 muertos y que el número de infectados esté al borde de los 13 millones, mientras se ha vacunado a menos del 10% de la población. Esto motivó que en la primera señal de crisis del gobierno tuviera que pedirle la cabeza a otro general, el general Eduardo Pazuello, un militar sin formación en medicina, que adoptó todas estas medidas por las cuales ha sido el propio Pazuello acusado de genocidio y Bolsonaro también, pero en el caso del presidente frente al Tribunal Penal Internacional. Este desgaste está en el contexto de la crisis político-militar. Ahora bien, ¿para qué hace Bolsonaro esto?
Por un lado, para contar con jefes de las Fuerzas Armadas que sean más incondicionales a lo que él llama, palabras de Bolsonaro, mi ejército. ¿Y qué se entiende por ese posesivo? Por la suma de las Fuerzas Armadas, algo así como 320.000 efectivos del ejército, la Armada y la Aeronáutica, con las policías provinciales y las fuerzas, y aquí está un dato definitivamente sensible, parapoliciales, las milicias. Estas policías provinciales de 27 estados y sus brazos de acciones ilegales, las milicias, suman algo así como entre 800 y 900.000 hombres. Todos unidos, los del ejército, la armada y la aeronáutica, las policías y las milicias son lo que Bolsonaro llama mi ejército. Y ese ejército, espera Bolsonaro, le responda en su no escondido objetivo de un autogolpe. Claro que para ello debe superar las divergencias con la comandancia del ejército, donde los generales que integran el alto mando de esta fuerza, de la principal fuerza armada, encuentran algunas divergencias frente a esa politización de las Fuerzas Armadas. Atención, no se trata de una diferencia de fondo, sino de una diferencia de modo. Para los militares, para la cúpula de los militares, o por lo menos una parte de esta, la apuesta, la aventura bolsonarista hacia un autogolpe con las milicias puede desgastar en demasía al nuevo régimen y puede afectar la ya desgastada imagen del partido militar. Otro grupo de generales consideran que no, que el liderazgo de Bolsonaro debe contar con el respaldo y sería, si no la hora, por lo menos el momento de comenzar hacia ese autogolpe. Un autogolpe que, entre otros escenarios, impediría las elecciones de 2022 y en ellas un eventual triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva. Simplificando, Bolsonaro está enfrentando un momento difícil y en respuesta a ello puede hacer una apuesta más que temeraria, la de buscar los caminos, sea hacia un golpe, sea hacia una restricción drástica del orden institucional. Por ejemplo, con el decreto de un estado de emergencia especial. Esto es una figura jurídica por la cual el presidente tendría totales atribuciones de poder como las de un mandatario en estado de guerra, entre ellas el mando directo de las policías provinciales, la suma del poder armado en manos de este ex capitán del ejército. Ese es el escenario a esta hora, o por lo menos una aproximación al mismo. Un abrazo, Carloncho, el beso de todas las semanas a tu madre y el saludo a los oyentes de Radio Universidad. Muchísimas gracias, Darío, muy claro como siempre. Fue Darío Pignotti desde Brasilia con su columna quincenal.